Muy bien, bienvenidos repensadores. El día de hoy tenemos a un invitado especial, como lo habrás visto en la portada o en el título de nuestro episodio. Me acompaña conmigo Javier Alejandro, el colibrí mexicano, que tiene un montón de seguidores en redes sociales. Ya habrán visto la gran cantidad de videos que tiene y contenido que expone en redes sociales. Yo lo considero también un gran divulgador de la historia, de esta nueva vanguardia que viene en redes. Y bueno, pues sí, de esas cosas que salen de bote pronto, decidimos hacer un episodio tal cual. Y el episodio que tenemos aquí, como también vieron en el título y en la portada, pues vamos a hablar de estrategas militares tanto de México como del mundo, y vamos a ir campechaneando. A lo mejor nos queda un poquito, algunos en el tintero, lo sabemos porque es para aventar, ahorita nos vamos a comentar con Javier, pero pues bueno, esta es la idea. Y cosa curiosa, estamos grabando casi, casi de costa a costa, nosotros desde San José del Cabo y allá en Cancún, Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo. Entonces Una estamos de anécdota polo a que, polo. sí, de hecho, una anécdota curiosa, querido profe, es que hay una pregunta que te pone en los libros de examen, es lo de, nombra los estados que llevan los nombres de héroes de la independencia, te ponen los estados. Y es curioso porque es una pregunta trampa. ¿Por qué digo que es una pregunta trampa? Porque te ponen primero Hidalgo, Morelos y Guerrero. Y la otra pregunta es Hidalgo, Morelos, Guerrero y Quintana Roo. Y todos le apuntan a Hidalgo, Morelos y Quintana Roo y Guerrero. Pero lo que no saben es que Quintana Roo es un estado, se llama en honor a Andrés Quintana Roo, héroe de la independencia. Y por eso mucho le fallan a esa respuesta, y los únicos que saben que lleva el nombre de Quintana Roo son los sureños yucatecos, de lo que componen Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que lleva el nombre de Andrés Quintana Roo. Y al mismo tiempo era abogado de Yucatán, negoció, digamos, la separación entre México y Yucatán, abogado, esposa de Leona Vicario, de la madre patria mexicana, que ahorita que está disputándose con la abuela Rodríguez para ver si ahorita que viene el 8M, eh, se está disputando a ver quién es la madre mexicana, si es la abuela Rodríguez o Leona Vicario. Lo que sé es que la abuela Rodríguez es la seductora de las Américas. ¿Y por qué digo que es la seductora? Porque sedujo a Sucre, a Bolívar, a Miranda, a Iturbide, por un tiempo Hidalgo, a San Martín. Entonces tienes a una mujer que sedujo a todos los padres fundadores de Latinoamérica. De hecho, hay cartas, incluso hay testimonios donde se chapeó por un tiempo a Simón Bolívar, estuvo ahí con Simón Bolívar y con Manuelita, y por un tiempo también con San Martín. En esa mítica reunión, donde se unieron San Martín y Bolívar, ahí estuvo la abuela Rodríguez, y pues a los dos le tocó los dos parejos, o sea, estuvo tiempo para los dos, ¿no? Y Lola Vicario, que es esposa de Andrés Quintana Roo, madre de la patria mexicana, por justa razón, dio la vida por los mexicanos, bueno, por los mexicanos de la Guerra de Independencia de México, y por ese motivo Quintana Roo lleva el honor de Andrés Quintana Roo, héroe de la Independencia de México. Así que si hace una pregunta de examen, pongan ahí, es Hidalgo, Morelos, Guerrero y Quintana Roo. Así Ahí que está no el se dato. confundan. Ahí está Sí, el dato para que lo anoten. Y bueno, pues aquí preparamos alguna pequeña escaleta para ir pasando por estos personajes. ¿Qué te parece, Javier, si arrancamos con... Vamos a irnos en orden cronológico, ¿qué te parece? sí, Eh, pues sí, pero, ¿cómo ves? ¿Arrancamos con el mundo o con México? Tú dime. pues México, porque México tiene es que el mundo ya conocemos quiénes son los generales más importantes, ¿no? Yo que Va. me especifico la rama militar, mi parte favorita la especializo historia militar. eh, conocemos a grandes soldados, grandes hombres. Está Napoleón, Alejandro Magno, Genghis Khan. En la época moderna, vamos a la Segunda Guerra Mundial, todos conocemos a Edwin Rommel, a Patton y al general Zhukov, pero muy poco les conoce de que el mejor general de la Segunda Guerra Mundial fue Erich von Manstein, el último prusiano. Es el que liberó todas las batallas del frente oriental. Por lado de los japoneses tenemos a Shiguro Yamashita,
el tigre de Malasia. Él, junto con cerca de 30,000 soldados, eso es un dato interesante, conquistó todo el sureste asiático en menos de 3 meses. Yamashita conquistó las colonias británicas, las Filipinas, bueno, británicas, Hong Kong, Singapur, Malasia, conquistó las Filipinas, conquistó Papúa Nueva Guinea, en ese momento la Indonesia holandesa, conquistó Birmania, conquistó parte de China, la parte sur de Indochina, Vietnam, Laos, bueno, ya sabemos de que lo tenían en 1940, pero sí lo conquistó. En toda la India estuvo a punto de llegar a Nueva Delhi, pero fue derrotado por los británicos. Pero aún así, Yamashita, el tigre de Malasia, logró conquistar el sureste asiático en menos de 3 y 4 meses. El expansionismo japonés en esa época, la época más importante. Eric von Manstein, la estrategia móvil de Manstein, una estrategia excelente, innovadora, que en la actualidad, hoy en día lo siguen usando, incluso lo usó Israel durante la guerra de los 6 días, y ahorita pues con Ucrania pues están empantanados, tipo Primera Guerra Mundial. Si vamos a, ¿cómo se llama? Si vamos a la época medieval, la época romana, tenemos a Marco Aurelio, Octavio, tenemos a Tiberio, tenemos a Aníbal, el contingente de las guerras púnicas, y vamos con México. O sea, ¿qué hay de México? ¿Dónde viene este video de mejores generales? Bueno, estaba leyendo una revista española llamada Despertar de Fierro. Ojo, es la revista española Despertar de Fierro, una de las excelentes revistas de historia más importantes. Y digo Ok. esto porque hay canales de YouTubers que trabajan en esta plataforma española. Voy a mencionar algunos. Está Historias Bélicas que merecen ser contadas, un excelente valor histórico. Eurasia con Antonio González. Está Henry Martin, su canal History World. Está también el equipo de Teclat World de Inglaterra. Entonces, es una revista que una expertos militares y historiadores de Europa y también de Estados Unidos y algunos de Sudamérica que han investigado bastante quiénes son los mejores generales. Y justamente yo tengo una pequeña suscripción a esa revista y leí que mencionaba los casi 70 generales mexicanos más importantes de toda la historia de México. Y Ok. eso que ningún historiador no la toman en cuenta. No lo toman en cuenta. Yo siempre digo a mis suscriptores que por cierto en TikTok hice justamente con varias fotografías, mejores generales y peores generales, y te vas a poner en el primer lugar. ¿Por qué lo puse el peor general? En el top, eh, podríamos decir, en los primeros 7 está, vamos a empezar con el primero, es Felipe Ángeles, el mejor general de Ok. México que ha tenido, el peor general de la historia de México. El segundo lugar lo tenemos con Morelos, el cebo de la nación, Ujú. José María Sí. Morelos y Pavón. Segundo, admirado por Napoleón, por Ujú. Wellington, por, por los propios americanos, o sea, Estados Unidos y por el propio Miguel Calleja, al romper el sitio de Cuautla. Tenemos a Don Porfirio, digo, no sé, tenemos el tercer lugar a Marino Escobedo. Ok. Sí. Marino Escobedo fue el vencedor del segundo imperio mexicano al tomar Querétaro. Eh, Fue vencedor de las batallas de San Gertrudis, San Jacinto y Santa Isabel. Él teniendo una fuerza de por lo menos 2,000 soldados, se enfrentó a cerca de 10,000 extranjeros. Para tener una idea, en la batalla de San Gertrudis cayeron cerca de 2,500 soldados franceses y entre la Legión y los austriacos, y tomó cerca de 1,000 prisioneros contra una fuerza era de casi inferioridad, 1,500 soldados, y su estrategia fue el terreno y el uso de pequeños grupos de caballería, la llamada estrategia de la avispa. Ataca, se despedaza, se organiza, ataca, los organizamos. Esa fue la estrategia que utilizó Escobedo junto con Naranjo y Treviño en la campaña del norte. Eh, en 1920, cuando un dato curioso es que cuando Juárez lo intentó secuestrar por parte de Miguel Miramón, al enterarse de esto, no duró ni 5 minutos y envió a la 110 División de Caballería. La 110 División de Caballería es la división compuesta por
los cazadores de Galeana, los piquetes de Saltillo, los lanceros de Durango, de Zacatecas. Estaba también la Legión del Norte, compuesta por la caballería de Nuevo León, Cadereyta y Galeana. Básicamente envió a los 5,000 soldados de caballería a recuperar el presidente Juárez, y en menos de 24 horas ya estaba en Zacatecas, y no duró mucho tiempo porque sabía de que Miramón se estaba huyendo en ese momento con el tesoro de la nación, artillería que había capturado en Zacatecas. No logró capturar a Juárez, pero sí logró llevarse una gran parte del botín, y aprovechó el momento, envió a la caballería cerca de unos 6,000 soldados contra una fuerza de por lo menos 12,000 soldados. Es que hay una duda sobre esa batalla de San Jacinto. Muchos dicen que hubo 12,000, 20,000, eh, o 8,000, otros dicen que fueron 5,000, pero según la revista Despertar de Fierro, el historiador José Antonio González dijo que en la batalla de San Jacinto había cerca de 20,000 soldados del Imperio Mexicano, y, y Escobedo envió los 5,000 en San Jacinto. Entonces en San Jacinto se choca la caballería. Durante casi 6 horas resisten la caballería de la 110 División de Caballería, Legión del Norte, ante una fuerza de triple de 20,000 soldados, hasta llegar a Escobedo. Escobedo llega casi al final, a las 4 de la tarde. Para ese momento, la Legión del Norte ya había perdido cerca de 3,500 soldados entre muertos y heridos. Sobrevivían por lo menos 2,500, pero la ventaja fue el uso de armas repetidoras como el Remington, el Sharp. Son pistolas de, digamos, las primeras armas de recarga, esas que pones, las que usaban los cazadores de Winchester. Pones 7 balas y con eso recargas, con eso recargas. Está también el Mauser, los primeros modelos de Mauser que le entregó Ujú. Prusia a México. Eran las primeras armas. Con esas armas fue la que ganó a los austriacos en la batalla de Saratova en 1865, en la guerra austro-prusiana. Ujú. Y esta arma consistía en, te quedabas en boca abajo, pecho tierra, sacabas el cartucho, al igual que un Mauser de 1910, lo recargabas, pero a diferencia del Mauser, en lugar de poner 5 balas, ponías una bala, pero aún así se hacía efectivo. Esa fue la ventaja que usaron la caballería mexicana. Y claro, están los revólveres, el Colt, que pues usaron bastante la caballería. Ah, llega Escobedo, derrota a Miramón, es un desastre total. Miramón pierde a los 20,000 soldados, le sobreviven nomás 1,500. Miramón tuvo que huir literalmente del campo de batalla, y, luego captura a cerca de 700 franceses y los hace fusilar junto con 2,000 mexicanos traidores porque habían participado en un desastre. No, no quiero decir la palabra, pero en Zacatecas, tras capturar la ciudad, hubo todo tipo de crímenes de guerra, todo tipo de crímenes que cometieron, ¿no? Como se le conoce como crímenes de lesa humanidad, apropiadas por Miramón, y fue ese motivo de por qué no se le dio el indulto, porque tenía la memoria de Zacatecas. Y así fue. Escobedo, y lo mismo sucedió en la quemada. Las tropas del general Aureliano Rivera derrota a la caballería de Severo Castillo, 3,000 soldados contra 800 de la 82 Brigada de Caballería del Norte. Su ventaja fueron las primeras ametralladoras, las Quilling, esas de manivela. Ujú. Esas les entregaron 2 ametralladoras, pero aún así, durante cerca de una hora, los soldados mexicanos dieron taca, 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 y destruyeron por completo la caballería del general imperialista Severo del Castillo. Quedaron únicamente 20 soldados, 20. O sea, tremenda carnicería que se echaron el 82 División. Es tremenda. O sea, Severo del Castillo se confió porque estaba en un campamento nacional, y cuando se entera el general Rivera utiliza las ametralladoras de manivela, taca, 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 y el sonido hace que los caballos se asusten y pues salgan en estampida, y pues la mayoría de, según las crónicas de la época, murieron por las balas o por
la estampilla de los caballos, las tropas imperialistas. Pero fue un terror psicológico que al final, pues, terminó ganando. Por eso, y Escobedo, pues, fue el vencedor del Imperio Mexicano. Porfirio Díaz se queda atrás de Escobedo. Porfirio Ok. Díaz, excelente militar, excelente defensor. Sabemos que con don Porfirio Díaz se enlistó como voluntario en el batallón de la Guardia Nacional Valerio Trujano, formada por Ujú. el propio Juárez. Ojo, Sí. podemos decir todo de Juárez. Pero Juárez en un momento apoyó en la defensa de la nación. De hecho, Oaxaca fue los pocos estados que apoyó en la defensa de la nación. Uno de ellos fue Antonio León, que pues Ujú. con el primero y el segundo batallón de Oaxaca defendió a muerte la posición de Molino de Rey. Y claro, Antonio León falleció en el campo de batalla y Porfirio Díaz, formaba parte de el cuarto batallón de reservas, nombre Guardia Nacional Valeriano Trujano, aunque cuando Porfirio Díaz llega a Tehuacán, se entera de que se afirmó la paz, lo regresan a Oaxaca, pero aún así Porfirio Díaz se quedó con el ejército y así Porfirio Díaz, conocemos, participó en la rebelión de Ayutla, la guerra de Reforma, la guerra de independencia franco-mexicana. No debería ser guerra de independencia franco-mexicana, la intervención Ujú. francesa. ¿Por qué Sí. digo esto? Porque fue una guerra de independencia porque eh, lucharon en contra de una invasión y una ocupación y al mismo tiempo un imperio impuesta por Napoleón III. Muchos historiadores aseguran de que lo comparan con la guerra de independencia española porque porque Napoleón III puso a Pepo Botella y a, bueno, José Bonaparte, aunque Pepo Botella no tomaba, literalmente José Bonaparte no tomaba, eso fue un chiste de los españoles, y, y pusieron al buen Maxi, y como los Bonaparte pusieron al Maxi, pues ya se verán las diferencias, las similitudes entre España y México con Francia, sobre todo con los Bonaparte, por el tema de la invasión, la intervención. Por eso muchos historiadores de otras partes del mundo ven que esto fue una guerra de independencia franco-mexicana. Fue una guerra de independencia por la lucha de la soberanía. Había un gobierno republicano legítimo, a diferencia del español, pero había un gobierno republicano legítimo. Y claro, los republicanos pasaron a ser republicanos o liberales a ser nacionales, porque estaban peleando por su independencia. Y claro, por eso digo de que concuerdan que fue guerra de independencia franco-mexicana. Oye, La Javier, cantidad de y por ejemplo, y ahorita que tocas ese tema de qué es la segunda independencia, o sea, ahí a lo mejor a tu criterio, ¿qué tal con la batalla con Estados Unidos? ¿Ahí se puede hablar también como de una guerra de independencia? ¿O cuál sería la diferencia entre la segunda eh, intervención y Estados Unidos? Sí, sí, fíjate que la intervención norteamericana, bueno, las cuatro intervenciones, bueno, las tres intervenciones, porque para que no digan de que Ucrania no es la víctima, sino estamos nosotros, somos la Ucrania de Estados Unidos, pero Sí, sí. de hecho, en esta ocasión eh, no fue una guerra de independencia, porque solo querían llevarse el territorio, Ujú. no tenían pensado instalar un gobierno republicano, de hecho no tenían pensado instalar un gobierno. Tenían pensado anexar todo México. Pero la diferencia es que México no fue anexado porque todos somos mestizos, castizos, mulatos y los anglosajones, pues yo literalmente no me gusta su cultura, no me gusta Inglaterra, no me gusta Francia, no me gusta Estados Unidos, porque es una cultura bastante racista, literalmente, segregacionista. Entonces, por ver culturas, decidieron que no, no se instaló un gobierno, el gobierno mexicano negoció, no se extendió bastante porque a pesar de que era un total de 40,000 soldados americanos, no podían. Además, las guerrillas mexicanas lo estaban acosando constantemente. Incluso las cartas que le envió Scott a Polk le decían que hay que irnos de este país porque los van a trolear en cualquier momento. Y no es una guerra de independencia, no fue una guerra de independencia, fue una guerra de defensa nacional, que es Ok, distinta. ok, ok. La guerra de independencia franco-mexicana sí fue una guerra de independencia porque se instaló un gobierno Mm, supuestamente votado, según entre comillas, sí. eh, pusieron a Maximiliano, un dato curioso, tanto Napoleón como a Maximiliano
lo comparaban con el anticristo, a Carlota con Lilith. Hay unas caricaturas bien bonitas que vi en El arte de la guerra, en una página excelente de historia de Gran Bretaña, unas caricaturas de Prusia bastante cool, ¿no? Hay una caricatura donde comparaban a Napoleón Bonaparte con Napoleón III, y en medio tenían a Pepe Botella, a José Bonaparte, y al otro tenían a Maximiliano de Habsburgo, y les ponían un cuernito, Ok, su cuernito del diablo. Y al atrás le dice, tienen cuernito, pero son el mismo anticristo. Así lo llamaron los enemigos de Francia, tanto a Napoleón, bueno, tanto a Napoleón como a Carlota y a Maximiliano, querían de que era el anticristo, entre comillas. Y a Lilith, pues como sabemos, Carlota fue una mujer adelantada a su tiempo, primera gobernante de México. La llamaron Carlota la Roja. De hecho, el apodo Marimacha, el Marimacho, viene de Carlota. Ese fue el apodo que le hicieron a Carlota, y le decían, ahí viene Marimacho o Marimacha. Recordemos que Carlota tenía el nombre de María. Entonces ujú, los conservadores lo llamaron la Marimacha, porque porque ocupó un puesto que debía ser ocupada por un hombre y no por una mujer. Por ese motivo, los conservadores llamaron Marimacho y se quedó ese apodo en la cultura colectiva mexicana. Pero sí, eh, son muy interesantes. Hay que checar bastante bien historiadores internacionales, o sea, otros países, no solo de México, sino del mundo, ¿no? Para ver qué opinaban, ¿no? Su versión, ¿no? Es muy interesante conocer más allá de la historia, ¿no? ok, y Después, entonces tendríamos, a ver si recuerdo, el primer lugar, Felipe Felipe Ángeles. Ángeles, Segundo, Morelos, Morelos, obviamente. Luego Mariano Escobedo, ajá, Porfirio Porfirio Díaz. Díaz. Y el quinto, El, el quinto sería Francisco Villa. hijo. Ok, ok, ok. El Centauro del Norte era un padre de la modernización. Compró aviones, compró ametralladoras, rifles. eh, Estados Unidos se dice que compró un submarino, es lo que se dice, no sé si es cierto o no. Pero Se compró un digamos que submarino, es un estratega sin título, por así decirlo. ex- era, era Guardia Nacional. Va con el Guardia Nacional. Ojo, hay que aclarar algo. A ver. Porfirio Díaz y María Escobedo eran guardias nacionales. Escobedo inició su bautismo de fuego en Monterrey en el 46. Perteneció al batallón de Monterrey. Era guardia nacional. Porfirio Díaz también fue guardia nacional, batallón Valero Trujano. Ambos no tuvieron formación militar, eran guardias nacionales. Según las biografías históricas, fueron más de estados que del país. Ok. Por ese motivo apoyaron a Juárez. Por ese motivo Mm, tuvieron mucha popularidad en sus estados, porque eran guardias nacionales. Pancho Villa, digamos que viene siendo guardia nacional de la Revolución Mexicana. Y Felipe Ángeles, único militar de la Revolución Mexicana que apoyó a Francisco Villa. Bueno, aunque también hubo otros 10 generales de la Revolución Mexicana que también fueron militares de carrera. Pero tanto los soldados de la Revolución Mexicana como los de la Guerra de Independencia, como la Guerra de Estados Unidos, la Guerra de Independencia de México, todos eran guardias nacionales o de milicias, la mayoría ok, aparte, no eran ok, ejército ok. regular. En el sexto lugar está Álvaro Obregón, Ajá. miliciano, el Sí. general invicto. Él Sí. nunca perdió una batalla. Para hacerte una idea, 86 batallas. Y la Sí. última fue la rebelión labortista y la batalla de Ocotlán. Ajá. La mayor derrota de la historia de México y la batalla más sangrienta de la historia de México. Obregón, el Manco, como se le conocía, al mismo tiempo era conocido como el vencedor de Celaya o el general invicto, porque no perdió una batalla. Y lo sigue haciendo en la actualidad. Obregón tiene ese récord del general invicto. Séptimo lugar, tenemos a Miguel Miramón, Ok. el séptimo niño Ever. Ujú. Presidente de México del 58, el general más joven de la historia de la nación. Ojo, esto es algo interesante. El general más joven de la historia, bueno,
está entre los 5 generales más jóvenes de México, con los vi el top. Y Miramón, con 27 años, se volvió presidente y general de división. El gobernante más joven de México y de Latinoamérica, porque luego lo supera Sucre, con 26 Ajá. años por edad. Pero sí, Miramón era una excelente estrategia militar, tenía bastante carisma, apoyo, eh, pero su factor fue que se excedió bastante de confianza y pues al final pues perdió ante el general González Ortega en la batalla de Calculapan y mucho antes en la defensa del puerto de Veracruz ante el general eh, Ignacio de la Llave. En el octavo tenemos al Comodoro Azueta. El Comodoro Azueta, bueno, Manuel Azueta, para que no sepan, Mm. el niño héroe, bueno, el mártir de la Escuela Naval Militar, José Azueta, es hijo de Manuel Azueta. Manuel Azueta es un excelente general, fue leal, muy lealista al gobierno. Él convenció a la Marina Mexicana en un apoyo al sobrino de Félix Díaz en la sublevación de 1912 en Veracruz. Participó en la defensa de Veracruz. Cuando vio que el general más se retiraba, pues él junto con los cadetes y un grupo de 200 soldados, más los milicianos y los civiles, compuestos por casi 1,500 en total, defendieron el puerto de Veracruz por casi 3 días, hasta el final. Y el general, el Comodoro Azueta, digamos de que cuando lo capturan, le da su espada, le da su pistola, y según se cuenta, le dice de que lo mandaba al paredón o a la horca, porque sabía de que por desobedecer órdenes de un armisticio y todo eso, y pues en esa época era el paredón de fusilamiento, y el Comodoro Azueta estaba dispuesto a morir junto con su hijo por la patria mexicana, y al final el Comodoro Azueta fue hecho prisionero, fue liberado, pero eso sí, se quedó como parte de la historia de México. El, tenemos A el ver, noveno general, y ahí, bueno, Javier, quisiera ahí parar un poquito porque eh, me gustaría quedarme ahí es, con esos siete, sí, y, voy a terminarlo con los otros, rapidito, ¿no? Bueno, ok, el octavo está a ver, Zaragoza, el ah, noveno, ok, te- el bien, noveno está el general Tomás Urbina, ajá, y el décimo está el general José Uea. ok. Están los Entonces, 10 generales más importantes de México. me gustan esos Ay, no, 10. Ahí me gustaría, que ahorita vamos a andar un poquito en eso, y te lo dejo ahí para nuestro corte. Por ejemplo, yo sí comparto sí, casi la lista de los 10. Ahí a lo mejor, por eso tengo que, como que Villa sí como que me saltó un poco, pero es por esta misma idea de su origen, pero ahorita lo debatimos. Pero ahorita también en el corte que hagamos, me sí. gustaría que fuéramos ahora a los peores generales. ¿Cuáles son aquellas personas que dices son Ay, los que perdieron o te- que realmente sí híjole. habría que recordarlos porque a lo mejor sus acciones Mira, llevaron a desatar sí, otras cosas, ¿no? Pero si quieres, ahorita hacemos el sí, corte y sí. regresamos. Regresamos. Entonces, a ver, nos quedamos ahí con el tema de Villa. Eh, Te decía esto digamos que de origen, yo siento que Villa, pues sí, nace como de esta, vamos a decirlo así, de ser un bandolero, y que poco a poco la vida lo va administrando, digamos que la vida lo fue llevando a conocer sitios, conocer lugares, conocer estrategias, obviamente, pero creo que se empezó a juntar con gente que lo fue ayudando en todas estas estrategias, ¿no? Tal es el Sí. caso, por ejemplo, de Felipe Ángeles. De hecho, el motivo de por qué Ángeles está en un lugar y Villa está en quinto lugar fue porque era un dúo dinámico. Para Ujú, empezar, Villa tenía comandantes que eran guardias nacionales. Puedo mencionar a Macleo Rivera, Manuel Chao, Tomás Urbina, su compadre, Rodolfo Fierro, tenía ajá, José Rodríguez, Calixto Castro.
Entonces, si Felipe Ángeles era el único militar, junto con sus dos oficiales, que estaban, digamos, una combinación de Guardia Nacional y, y carrera militar, ¿no? ¿Por qué digo que está el quinto lugar? Digo, Pancho Villa eh, conocía bastante el terreno, era Ujú. chihuahueño y duraguense, conocía bastante el terreno. Y sus oficiales conocían también el terreno de Saltillo, conocían el Sonora, básicamente conocía el norte como la palma de su mano. Conocía bastante la estrategia, conocía las cuevas, no se podía esconder, conocía todo, Villa y sus oficiales. Eh, eh, Ángeles sería parte de la parte organizacional del Ajá. ejército y estratégica. De hecho, Ángeles es responsable de la toma de Torreón y Zacatecas. Ujú. Y también Villa, ¿cómo se llama? Cuando se le subió, digamos, la fama a las nubes, en Celaya, a Ángeles le aconsejó que retrocediera hacia el norte y que peleara su propio territorio, el lugar de Celaya. Y eso fue el error que cometió Villa. E incluso, posiblemente en sus memorias, el Manuel Chao afirma diciendo de que si Villa se hubiese retirado al norte del país, tal vez él hubiese ganado a Obregón. Porque bueno, sabemos que Obregón es sonorense, pero no había otro personaje que conocía más el terreno del norte que Francisco Villa. Porque durante la guerra de las facciones, Villa tuvo victorias en el norte. Bueno, los generales de Villa tuvieron victorias, pero fue durante la batalla de la Trinidad cuando pues perdió completamente, fue derrotado completamente. Y Villa, eh, era fan de las motos, era fan de las ametralladoras. De hecho, hay un video de la armería de armas de la Revolución Mexicana, así se llama Carlos Sánchez, es la armería, un mexa nuestro. De hecho, yo veo sus videos. De hecho, de ahí me informo, saco la información de todo mi contenido. Y sí, el- la, la pistola favorita, el arma favorita de Villa era el calibre 30-30 y el Mauser alemán. Y Ujú. tenía sus dos Colt en su cintura. Eh, y los cañones favoritos de Felipe Ángeles eran sin duda los alemanes, los Krupp. O sea, los Krupp tenían mayor alcance que el cañón Mondragón. Y por ese motivo fue gracias a los cañones Krupp alemán, que lograron ganar la, ¿cómo se llama? La toma de Zacatecas. Una anécdota curiosa de la batalla de Celaya es que fue la primera batalla en Latinoamérica que se usó la estrategia de ametralladoras, trincheras y cañones. ¿Por qué digo esto? Obregón, en ese momento estaba la Primera Guerra Mundial. Sabemos Ujú. de que estaban las trincheras, estaba todo. La batalla de Celaya se convierte en la primera batalla más larga de la historia de México. Duró 2 meses la batalla de Celaya. Era una carnicería de ametralladoras, de trincheras, zanjas, artillería, y sabía perfectamente bien que la caballería era el arma perfecta de Villa. Ujú. Y Ángeles sabía perfectamente que Obregón se atrincheró bastante bien en un terreno que no conocía, pero que él sabía que había excavado, porque sí. De hecho, Obregón excavó, puso pequeños grupos de soldados y con ametralladoras, y cuando se secaba la caballería de Villa, a puro, a puro plomazo, básicamente. Por eso, el primer día de la batalla de Celaya, perdieron la vida cerca de 25,000 soldados villistas. El primer día. Ya en la batalla de Celaya, en general, murieron cerca de 80,000. Y fue apodada la Celaya. No, de hecho, cuando la prensa internacional se enteró de la batalla de Celaya, se quedaron horrorizados. Y cuando pasó la batalla de Verdún, la prensa extranjera lo apodó la Celaya francesa, Y precisamente por los combates que eran similares tanto en el Somme como en Verdún. Pero sí, en Celaya y en el Bajío fue donde comenzaron todas esas batallas, tipo Primera Guerra Mundial, trincheras, motorizada. En esa batalla, la caballería ya dejó de funcionar para siempre.
Y sí, yo no he visto Celaya, pero las fotografías y videos que he visto en TikTok demuestran de que todavía hay huecos, hay trincheras en Celaya, de impacto de cañón, de ametralladoras, de la batalla de Celaya de hace casi 120 años, la batalla de Celaya. Entonces Así sí, es. fue una, sí, y fue lo que ganó Obregón gracias a la estrategia de trincheras la Primera Guerra Mundial. Por eso digo que Villa está en quinto lugar porque se asesoraba con sus generales, tenía asesor de ángeles, le gustaba lo moderno, fanático de las motos, hay fotografías donde se ve con las motos, hasta le Ujú. gustaba las malteadas de fresa, ya que no tomaba, literalmente. Sí. Oye, y también antes del corte, pues platicábamos cuáles son esos, ya hablamos de los mejores generales, y creo que, eh, excepto quizá Miguel Miramón, todos tienen una calle, una escuela o un nombre por el cual se recuerde, pero Miguel Miramón, por obvias razones, que la historia liberal quiso que se mantuviera ahí escondido en Sí, el panteón, pero hablando de estos generales que, digamos, podremos ponerlo como los peores de la historia de México. sí, ¿Cuál crees que exactamente. sería el primer lugar, así, el peor general que ha existido en la Mira, historia? quiero empezar con del 10 al uno. Mira, Ah, el primer vale, lugar, órale, va, el va, primer va. lugar tengo al general José López Uranga, digo, pero Ujú, a Tomás Ojora. eh, Fue un buen militar en la guerra de independencia mexicana, en la guerra franco-independencia mexicana, pero está en el puesto porque traicionó al bando nacional y se pasó a los franceses y al final lo fusilaron en el 67 por Porfirio Díaz. El ujú, segundo lugar, el noveno, está Santiago Vidauri y el desastre que hizo en la batalla de Aguanalco, la gran victoria de Miramón, ojo, eso es importante. ujú, O sea, siendo el mandamás, intentando ser el mandamás del Ejército Liberal del Norte, sustituyó al joven general José Suazua y él tomó el mando y al final, pues, ya conocemos la historia. En el octavo lugar está eh, Sixto Verdugo, un abogado de la guerra de independencia. Intentó ser general, pero por las circunstancias no ganamos ni una batalla. Y eso provocó la ruptura entre Bayón y Sexto Verdugo, que al final, pues, llevó con su esto y pues ya conocemos la historia, con ese Chilpancingo y todo eso. Pero sí, Sexto Verdugo está entre los peores generales. En el séptimo está Pedro de Alvarado, ok, el, el castellano Pedro de Alvarado, colorado por lo que pasó en el Templo Mayor. Ya cuando terminó la conquista de México Tenochtitlan, estuvo la campaña del Mixto, la cual los purépechas y los indígenas huicholes de Jalisco se sublevaron en la Nueva Galicia y cuando llegó Pedro de Alvarado usó una estrategia bastante torpe, no sé por qué, ordenaba ataques de, de carga en las fortificaciones del Mixto, cosa de que no debió haber sin apoyo de artillería ni caballería, así nomás, sin los ujú, arcabuces, solamente con espadas, así nomás. Y pues uno de esos ataques, pues lo dirigió Alvarado y pues cuando estaba en una colina, pues por culpa de una resbaladiza, se le cae el caballo y se cae Alvarado y pues se muere. Y fue pues así fue el final del pueblo Alvarado y pues tuvo que llegar el virrey Mendoza para terminar la solución. El séptimo lugar está el general Joaquín Amaro. ok, Ya sabemos quién, o sea, ese debate que pues me pusieron en TikTok, pero si Joaquín Amaro es el padre de la institución, sí, es el padre de la institución, del ejército, pero fue la mano derecha de Obregón y Calles, hizo el trabajo sucio del ejército, completamente, hizo todo el trabajo sucio, rebelión labortista, rebelión cristera, él fue secretario de la Defensa Nacional de 1920 a 1930, rebelión escobarista, demostró su pésima capacidad militar, demostró los peores crímenes de guerra nunca antes visto, ordenó la muerte de cientos de cristeros, sin importar que sean civiles o no. En el sexto lugar, yo creo que ahí yo voy a incluir a los secretarios de la Defensa Nacional, todos.
de Gustavo Díaz Ordaz hasta el actual presidente López Obrador. Todos los secretarios de la Defensa Nacional, todos, todos. Ok, ok, Es ok. que todos, Barragán, Emergilio, eh, entre muchos, incluyendo Sandoval, Cienfuegos, y, o sea, toda la historia de Defensa Nacional fueron un desastre. Fueron más del político, fueron parte de la guerra sucia, la represión contra los Mm, zapatistas, eh, ujú. la guerra contra el narco. Entonces, digo, yo creo que ellos sí están en los peores momentos de, ¿cómo se llama? De la historia. Yo digo El que quinto, militarmente hablando, ¿no? Porque sí, yo, militarmente hablando, porque políticamente, o sea, están subiendo, pero a full, ¿no? O sea, ahorita ya sí, tenemos los ajá, militares por todos lados. sí, exactamente. En el quinto lugar tengo a Arturo Acosta, Chapavo. ¿Quién es este? Es un militar de la guerra sucia. De hecho, Mm, hay una serie llamada Un extraño enemigo de Amazon, sí, dos sí, temporadas, sí, sí. excelente serie, por cierto. Sale un general de nombre Acosta. Está Ajá, inspirado en Arturo Acosta Chapavo. ok. Este general ordenó los vuelos de la muerte Ujú. sobre Guerrero. Sí, sí, sí. Fue el principal autor de la muerte de Lucio Cabañas y General Vázquez. Formó parte de las Brigadas Blancas de Miguel Nasser y fue amigo cercano del cártel de Juárez y del Señor de Ujú. los Cielos. O sea, Sí, básicamente reprimía a los comunistas, a los luchadores, pero aceptaba el dinero de los cárteles porque necesitaba algo para sobrevivir. los Y, y setentas. al fin, exactamente, en los ochentas, fue Sí. enjuiciado. De hecho, fue el único militar enjuiciado solamente por los cárteles. Fue el único. No por la guerra sucia, fue el único, pero por el tema del Señor de los Cielos, no por el tema de la guerra sucia de México. Y hasta el momento, porque al Ujú. momento ningún militar del ejército mexicano, ni siquiera los Ayotzinapa, han sido juzgados. Ojo, aquí todos fueron, eh, fueron perdonados por el público, como se dio con Cienfuegos, que Ujú. lo perdonaron, todo eso. Bueno, en cuarto lugar, un general que fue edecán y jefe del Estado Mayor de José López Portillo, Miguel Ángel González Robles. ¿Quién es este general? Es el general comandante en jefe fue el comandante en jefe en el momento de los zapatistas, el Ok. ZLN. Él fue que persiguió a Marcos, él fue que cometió toda la cantidad de crímenes y hasta el día de hoy no fue juzgado, se pasó por el brinco de impunidad y sí, o sea, es considerado como el peor general de la historia bueno, de los 90, porque fue el comandante en jefe del momento del ZLN. Vamos con el tercero. Tercer lugar, José López Uranga, el cojo López Uranga. ¿Quién es este general? General nacional que participó en la guerra del 47, guerra de reforma, la ley liberal y por un tiempo el bando nacional. ¿Por qué es el peor general? Sencillo. Durante la campaña del 64 defendió Morelia y Guadalajara. En esos combates los perdió completamente, de torpeza, torpezamente, torpeza. Y al final traiciona a Juárez, desertó con cerca de 2,000 soldados, junto con Tomás Ojora al pasado anterior, y al final el cojo, el cojo José López Uranga, era el dueño de las Islas Marías, y pues Mm, cuando regresa a México, no regresa ni sus Islas Marías, se expropia don Porfirio Díaz, y pues, al final lo convierte en una base de México. Por sí. ese motivo está entre los peores generales. El segundo general lo tenemos Santos Degollado, el héroe de las derrotas. El comandante en jefe del ejército liberal, derrota tras derrota tras derrota. Sí, tenemos el caso de Aguanalco, tenemos el caso de Salamanca, tenemos el caso de Jalisco, un montón de batallas que perdió Santos Degollado. Y los ciudadanos nos preguntaron, si ese señor de por sí derrotaba, ¿cómo Mayo le hacía para formar un ejército de 5,000 soldados y que te derrote, amigo? Entonces está entre los peores generales. Y misiones honoríficas. Pongo a Victoriano Huerta, pongo a Blanquet, pongo Ok. a Mondragón, porque son los peores generales, no se salvan del juicio histórico. Ahora bien, viene el primer lugar, Su Excelencia
Antonio López de Santa Anna. El debate histórico que muchos están diciendo, si Santana no vendió territorio, sí, o sea, Santana no vendió, pero fue un estúpido como comandante en jefe, perdón por la palabra, pero sí, fue un incompetente militar. Y muchos historiadores aseguran que fue el peor general de la historia. Vamos a empezar. Hoy que se conmemora la batalla, el final del sitio del Álamo, Ujú. fue una peor estrategia de Santa Anna, Sí, 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 sí. la toma del Álamo, porque en esas 2 semanas que hubo el sitio, aprovechó Sam Houston para un ejército de 2000 soldados y que luego en la batalla de San Jacinto, pues no, lo levantaron en menos de 15 minutos. Oye, ¿qué tan cierto es Eh, lo del coyotito? O sea que por un coyotito, es decir, por dormirse una siesta. Creo que hay una frase que escribió Santana en sus declaraciones después de lo de Tratados de Velasco. Decía que quién iba a pensar que después de una siesta el territorio lo iba a perder. ¿Qué tan cierto es? eh, Porque a sí lo se mejor durmió, puedes, ¿sí se durmió? sí se durmió. Dio descanso a sus tropas. De hecho, en la batalla de San Jacinto, durmió sus tropas, dejó 2 personas como vigías. El problema es Ajá. que también los dos vigías se echaron un coyotito, se durmieron y los agarraron y pues ya sabemos la historia. Y los derrotaron. Pero la defensa de Santana fue inútil. Santana intentó huir, pero no lo consiguió. Y lo peor de todo es que Santana se rindió ante los americanos. O sea, ¿cómo le explico? Eh, a casi 10 kilómetros de San Jacinto había una fuerza de casi 5.000 soldados al mando de Vicente Filosofa. Y José Huea estaba al mando, el mejor oficial de México que te mencioné anteriormente. Y cuando se enteró de los disparos, José Huea, junto con 600 soldados, jala a San Jacinto a rescatar a su Alteza. Y cuando llega, pues ya todos se fueron. De hecho, Sam Houston sabía de que había tropas mexicanas superiores a él y la velocidad era lo esencial. Por ese motivo, extorsionó a Santana y pues Santana, pues, digamos de que, ay, perdió Texas porque, digo, ya estoy votado y pues, ya no tengo el caso. Y pues ya. Cuando regresó en el 47, esto es lo curioso de esto. Hay una duda diciendo de que por qué perdimos la batalla de Angostura, que es considerada como una victoria táctica por parte de Estados Unidos. Ujú. Cuando de hecho, Santana estaba a punto de derrotar a las fuerzas de Taylor. Muchos decían, es que por la falta de comida, la falta de agua, no tenían nada. A ver, para empezar, las tropas de Santana lo componían la mayor parte de las tropas de General Ampudia, veteranos de la batalla de Palo Alto, Vasca de Palma y Monterrey. Ojo, lo componían tropas del norte. Segundo, había guardias nacionales de San Luis Potosí, Durango y Zacatecas, y Chihuahua junto con Tamaulipas, todas del noreste y del norte. Las únicas tropas del centro eran casi 2.000 de las 20.000 que se enfrentaron, así que tenían norteños en angostura. La falta de alimentos es la excusa histórica que siempre han puesto con Santana. Un intento por limpiar su imagen. Lo que odio de la historia de esto es el culto de la personalidad y con Santana lo está limpiando, hasta por debajo del pantalón. Santana estaba a punto de votar a Taylor y Taylor dijo, señor, nos están venciendo. Y el general dijo, lo sé, hijo, lo sé. Ya teníamos la victoria. O sea, Santana tenía la victoria, pero de noche a la mañana se peló contra los consejos de Wea, Valencia, Ampudia, López Uranga, contra todos los consejos se retiró. Y eso es otro dato interesante. Santana nunca ordenó libre movimientos a sus tropas. Si Santana hubiese ordenado libre movimiento a sus tropas, es decir, siguiera la estrategia, pero que sus comandantes atacaran a los americanos, tal vez pudimos haber ganado la guerra del 47. Y Santana, pensando más en lo personal, en su propio yo, intentó ir buscar la gloria, pero al final terminó siendo el peor de la historia. Y no fue lo único. Santana también perdió en Cebogobro, y todo porque no puso una brigada en un campo
campo de mandarinas, no es broma. En Cebogodo había un huerto de mandarinas y cuando lo vio, Robert Lee, en sus memorias cuenta, vio un campo de mandarinas y Robert E. Lee, el futuro general de la Confederación, con solo 200 soldados, derrotó a Santa Anna en menos de 15 minutos en Cebogodo. Sencillo, y ya. Y así, y perdiendo su cabaje, su pata de palo, que luego lo usaron como bate de béisbol. Y yo sí Oye, estuvo pero canijo que te usaron tu sí, pata sí, como. sí, pero ahí lo que es lo que me gusta pensar de la historia. O sea, ya había avisos de que era un mal general, ¿no? Teníamos Texas y luego nos saltamos, sí, Estados Unidos, pero hay un episodio antes que es la guerra de los pastelazos. Ahí, Sí, pues evidentemente también ahí en Veracruz, pues, sí, y siendo Santana, su sitio natal, no lo pudo defender como él quiso, ¿no? Y no solo no, eso, de la derrota hizo todo un culto porque hizo a su la pierna. parafernalia de la pierna, entonces De hecho, tú, Santana ajá, ordenó ataques de carne de cañón, conocemos como ataques con la S, no puedo decir la palabra porque los pueden funar, ujú, pero ordenó ataques de carne de cañón y Santana fue uno de esos ataques de cañón y pues ya sabemos la historia, le pegó una pata, bueno, literalmente el apodo fue 14 uñas, de hecho 15 uñas, 15 pero uñas. en realidad era 14 uñas, porque digo 14 uñas porque Oh, ok. pegó un dedo, o sea que tenía 14 uñas para bobar, pues el dinero público. Entonces sí, tenía 14 uñas para bobarse el dinero de los mexicanos, pero no para el final de la nación. Y sí, siendo su estado en Veracruz, pues fue vencido por Robert E. Lee con un pelotón de 200 soldados. Llegamos a Puebla. Los poblanos en un momento se quisieron defenderse de los invasores, hasta los católicos y el obispo en aquel momento. Pero Santana se excusó por los civiles. O sea, tenías una fuerza de 8,000 soldados más 5,000 milicianos poblanos y los que te venían de la Ciudad de México, cerca de 12,000 soldados. Pudiste haber decidido una gran defensa en Puebla. De hecho, un dato curioso, yo se me pregunto, hoy en día Puebla, en lugar de llamarse Puebla de Zaragoza, hubiese llamado Puebla de Santa Ana. Si Santa Ana hubiese ganado la primera batalla de Puebla en el 47 y tenía fortificaciones como Loreto y Guadalupe. Y aún así Santa Ana, por los civiles, se excusaron. Y cuando los americanos tomaron Puebla, pues los poblanos pues decidieron unirse a los americanos. En la batalla de México, Padierna, el general Valencia, Gabriel Valencia, harto de las malas decisiones de Santana, con 5,000 soldados del ejército del norte, decía atacar a Scott. Estaba a punto de ganar a Scott, no es broma. Pero ¿por qué no ganó? Sencillo. Santana, como veía a Valencia como su rival por la presidencia, no envió refuerzos, no envió soldados, no envió nada. Sí, Incluso le amenazó con fusilarlo, diciéndole, déjale a Valencia para que lo fusile. Y Valencia en ese momento no pensaba en la presidencia, pensaba en la defensa de la nación mexicana. Porque sí, Valencia prefirió defender su país antes que cualquier puesto político. Y solo una brigada nomás apoyó a Valencia, porque desobedeció la zona de Santana. Pero sí, Valencia estuvo a punto de votar en Mariana Scott y pues al final pues eh, no logró concretar, pero aún así dio muchas bajas de Scott. Cebogoldo, digo, Churubusco, Santana eh, cometió otro error. Y te preguntas, ¿por qué Churubusco? Si él puesto muy impuesto, sencillo, porque dos batallones de la Guardia Nacional estuvieron detrás de la rebelión de los Polcos, el batallón Independencia y el batallón Bravo. Y entonces dijeron, estos hijos de la tostada estuvieron en la rebelión, sencillo, no lo apoyo, no te apoyo, lo vamos a dejar a su suerte y que Dios los bendiga, ¿no? Que Dios los ampare. Pues por culpa, esa es la parte del egoísmo de Santana y el culto a su mismo, su orgullo, que pues en Cebogolo, compuesto por 2,000 soldados más los sobrevivientes de Padierna y el batallón de San Patricio, pues al final, pues lucharon hasta el final, hasta el sí. último munición, cartucho y bala, hasta el último hombre, pues ya conocemos la historia,
Cuando le preguntan al general Anaya, dice, ¿dónde está el parque? Dice, si no hubiera parque, no estoy aquí. Pues ya conocemos la historia. Anaya cae prisionero junto con Lincoln, está también el coronel eh, John Reilly y el batallón de San Patricio. Ya tenemos la historia. Los condenan a muerte y pues conocemos la historia, ¿no? Molino del Rey, otra batalla. Santana sí decide defender a la patria, pero por un chisme, por la indecisión de Santana, retira a cerca de 12,000 soldados y en Molino del Rey se queda por unos 3,000 soldados. Por eso, por un chisme, porque a pesar de que dijeron, no hay tropas americanas en San Antonio Abad, retiran sus tropas. Así de sencillo. Ineptitud por parte de Santana. Oye, Javier, Y ya o sea, perdimos. te voy a meter una pregunta, a ver, espero que la puedas responder porque creo que Sí, es una bomba. Pero mira, a mí me causa curiosidad que tenemos al peor general, que es Santana, y al mejor general que pusimos a Felipe Ángeles. Teniendo estos dos, qué chistosa es la vida o la historia que Santana, siendo un mal general, ocupó pues la gran posición de ser presidente, y del otro lado sí. tenemos a un Felipe Ángeles que defendió al territorio mexicano como nadie, pero no estaba preocupado por conseguir una posición política. Entonces, ¿qué le hacía falta a Felipe Ángeles como para decir, ¿saben qué? Pues yo sí puedo o debo apoyar a mi país también de manera política. Pues fíjate que a Felipe Ángeles no le faltaba nada. ¿Y sabes por qué te digo nada? Porque Felipe Ángeles fue hecho prisionero junto con Manuel Pino Suárez en 1913. Cuando vio, Felipe Ángeles era humanista, era individualista, conocía bastante qué es el poder, conocía cómo el poder lo convirtió. Le aconsejó a Madero en instituiría a Huerta y al final, pues conocemos la historia. Ujú, Estuvo con él hasta el final. Eh, de hecho, cuando se iban a llevar a Madero a su fatal destino, Felipe Ángeles también se quiso acompañar al presidente Madero, porque sabía el final de Madero. Y, y sí, Felipe Ángeles no quería el poder, simplemente quería una nación justa, con la justicia social, igual de género, un gobierno para el pueblo y para el pueblo. Era muy humanista, la verdad, un excelente humanista. Vivió en carne propia la traición y la posterior muerte de Francisco de Madero. Y Santana fue todo lo contrario, fue muy orgulloso de sí mismo, egoísta, muy a su persona, similar a Trujillo, a Fray Leónidas Trujillo, hay que ser sinceros. Eh, y por ese motivo, Felipe Ángeles, a pesar que quiso ser presidente, pues no quiso. Él prefirió ser el defensor de la nación mexicana, de los intereses de la patria mexicana, del pueblo mexicano, y al final, pues, prefirió ser un general hasta el final, hasta el juicio injusto por parte de Vencedor Carranza, imitando a Juárez en el Teatro de Chihuahua, y pues al final tuvo su trágico final, pero al final Felipe Ángeles hizo parte de la historia. Eso es lo más interesante de Felipe Ángeles. Santana fue todo lo contrario. Y para terminar, en Chapultepec tampoco envió soldados, porque tuvo una vía con el general Nicolás Bravo, y al final, pues, conocemos la historia, y al final Santana, por eso siempre digo, Santana no lo vendió, pero fue un incompetente como comandante en jefe. O sea, a pesar de que sí, hubo problemas internos, hubo problemas de todo, México pudo haber dado una victoria en Angostura, en Cerro Gordo, en Murillo del Rey, en Puebla, en Padierna, en Chapultepec, y al final Santana, pensando por sí mismo, pues fue derrotado. Y como última anécdota, cuando se sublevó Juan Álvarez en la Revolución de Ayutla, Santana envía casi 5,000 soldados, y de ese momento Juan Álvarez tenía una tropa de 200 soldados. Estaba a punto de derrotar a Juan Álvarez, no es broma, en Ayutla. Pero como se confió bastante, igual
cometió el mismo error de Angostura, se retiró en una gran victoria, según las crónicas de la época, sin saber que su enemigo se estaba organizándose, fortificándose, tomando posiciones y al final Santana perdió el poder y todo porque se retiró de Guerrero y no derrocar completamente a Juan Álvarez. Esa fue la. Por eso digo que Santana está entre los peores generales y no lo digo yo, lo dicen historiadores tanto de Estados Unidos, de Inglaterra, de Sudamérica, de España. Hay videos en YouTube en inglés, en español, en castellano, en francés, en alemán, incluso en ruso, donde te explica por qué Santana es el peor comandante. El problema es que en México, en la historia de México, se basa más en la política y no en la historia. Entonces, ese es el peor error de los mexicanos. Por eso digo a mis seguidores en TikTok, dícenle, yo sé que quiere fuentes mexicanas, pero yo que usted investigue fuentes de otras partes del mundo, Inglaterra, Francia, eh, vea videos, ponga subtítulos, tenemos tecnología. Dice que tenemos libros, sí, hay libros. Digitales, compra un libro digital en Google Maps, en Google Play a 60 pesos y lea el libro. Yo tengo libros yo tengo revistas, yo tengo libros digitales y físicos y los leo. Y pues sí, de ahí tomo la inspiración para hacer mi contenido y todo eso. Pero sí, hay que leer, de hecho, hay que leer más a esos historiadores, otros extranjeros. Buen Porque no consejo solo y habla de que historia del mundo, habla de otros países del sí. mundo. Y por eso fue. Sí, es buen consejo porque a veces creo que el mexicano como que se cierra y se queda con, y lamentablemente pues sí, nos quedamos con la historia nacional, aunque todavía en la academia pues se quiere impulsar sobre otro tipo de historia, pero realmente creo que nos quedamos ahí en los grandes momentos y que no vemos como a detalle este cierto tipo de personajes, ya sea por el tipo de mercado, porque no vende y demás, ¿no? Y yo te quería hacer una pregunta, creo que con esto nos vamos a ir al segundo corte. Eh, no me respondes ahorita, te voy a hacer la pregunta y si quieres ahorita regresamos, lo respondes. Ok, ok. Eh, como saben los repensadores que nos están escuchando, pues Javier tiene un amplio conocimiento en historia militar y quisiera hacerle ahorita la pregunta así de, ¿qué opinas ahorita viendo toda la historia militar en México? ¿Cómo está actualmente? Ya ahorita nos pusiste ahí como una alerta de decir son uno de los peores generales o del momento, pero tú cómo lo ves hacia futuro. Y no me respondas, si no, ahorita regresamos, ¿te parece? Ok, pues le decía a Javier que le mandaba la pregunta de cómo ve él, un especialista en historia militar, cómo ve ahora el ejército y qué futuro le espera al ejército mexicano como tal, como a esta historia militar del presente. ¿Cómo lo ves tú, Javier? Mira, yo puedo ser sincero. Hace un par de días vi la película de Eólico, una película un poco exagerada bastante, porque me hizo un debate. Intenté hacer un video en TikTok, pero no lo hice. Solo fue comentarios, porque yo sé que, pues, TikTok, pues, es más cristal que YouTube, pero hice unas historias en Instagram, lo voy a volver a subir. Y yo sé que el ejército mexicano sí puede decir todo, corrupto y pues sanguinario, pero también digo, yo siempre digo a mis seguidores, digo, ¿no acaso sucede en Argentina, en Chile? Imagínate, sobre todo en Sudamérica, dos países como Chile y Argentina, donde subieron dictaduras militares, donde los militares allí son, digamos, ultraconservadores, muy lejos de la realidad, eh, la junta militar de Pinochet, entre otros, ¿no? Y sí, respondiendo a tu pregunta del ejército mexicano, eh, pienso yo de que, digamos que tiene un futuro tóxico, los soldados, los oficiales más bien, porque el soldado solo cumple órdenes. De hecho, a Ujú. los soldados siempre les juzgan de manera injusta. Un ejemplo fue los soldados de las Malvinas, los veteranos de las Malvinas, los veteranos de la lucha contra el Señor Luminoso, contra el movimiento revolucionario Tupac Amaru, el MPD, Ujú. durante la época del terrorismo peruano.
Eh, Tenemos el caso de los centroamericanos que lucharon contra las guerrillas en esa época. Y recientemente tenemos con El Salvador, los soldados que están peleando contra las pandillas y pues están siendo atacados por supuestas violaciones de derechos humanos y todo eso, cuando en realidad los delincuentes pues no merecen de tipo de tratos especiales que quieren poner los derechos humanos, cosa de que pues para mí es una tontería, ¿no? Te voy a ser honesto, el ejército mexicano tiene el potencial, eso es lo seguro, pero los oficiales son incompetentes, han querido la corrupción, el tráfico de influencias, esta vez ahora el poder, tal vez no como antes, pero muy cercanos al poder, como consejeros, como suplentes. Entonces, el ejército mexicano está muy intoxicado, la verdad. Eh, yo sé que los soldados y oficiales, en caso de una operación especial, en solo los mexicanos por parte de Estados Unidos, porque no duro de que Estados Unidos quiere hacer su propia Ucrania en nuestro territorio, no duro que darán la vida por México. Y claro, el ejército mexicano es disciplinado, valeroso, pero como dije, los políticos y los altos militares lo hicieron llegar a la parte más baja de la historia. Porque el soldado solo cumple órdenes. El soldado cumple órdenes. Siempre cumplimos órdenes. Y el soldado vaso y el sargento o el teniente cumple, son los que más juicios sufren, de hecho, literalmente. Ujú. Tal como te dije anteriormente, Arturo Costa Chaparro fue el único militar juzgado únicamente por narcotráfico. No fue juzgado por los crímenes de lesa humanidad en la guerra sucia. Sí. Y los demás soldados militares los juzgan por estar listos con el narco, pero los altos mandos no, le dan el perdón y la bendición, como lo hicieron con Cienfuegos. Entonces, yo digo de que son los altos mandos militares el verdadero problema de la nación mexicana. De hecho, hay un youtuber muy famoso, no sé si lo conozcan, público querido, llamado Gaffer 475. El Gaffer cuatrocientos Ujú, sesenta y cinco. ujú. Es un Gaffer, es un ex miembro del ejército mexicano, Gaffer, Sí. que ha hablado, híjole, secreto del ejército mexicano, y es cierto lo que dice el Gaffer sobre cómo es la estructura, los soldados, la conexión entre el narco y el ejército. Entonces, digo, el problema son los altos mandos y el gobierno, no los soldados. Entonces digo, es el problema de los altos mandos y no los soldados. Sí, qué buen apunte haces porque sí, al parecer siempre juzgamos a los soldados en general, pero dejamos de lado a las mentes detrás de todo eso que se orquesta y lamentablemente son los que quedan menos culpables ante el ojo público y posteriormente pues a la Sí, historia, ¿no? y en la opinión pública, exactamente. El caso más ejemplo fue los veteranos de Malvinas. Ujú, Muchos de ellos, pues, se quitaron la vida, subieron el odio. De hecho, te voy a poner un ejemplo. La película de Rambo, donde Rambo está con el coronel, le dice de que nadie ha acabado, fue el que lo llamaron y pues cuando ya está sobre el puesto dice que es una basura, le escupen. Entonces, los soldados llevan la peor parte de la vida y es lo que se refiere a Gaffer 465. Los soldados llevan la peor parte y los comandantes jefe, como siempre, le dan la bendición, la impunidad, todo eso. Un ejemplo claro es Chile y Argentina, por ejemplo, los altos solo juzgaron a los machuchones y los oficiales los perdonaron. O sea, digamos, bueno, tal vez porque esos países tuvieron el terrorismo y las guerrillas y pues ahí está la división dividida. Pero hablando de México, aquí los oficiales, hasta el coronel, eh, pues no son juzgados por lo que son. Y al final de todo, el soldado, el coronel, el sargento y el teniente, pues terminan pagando los platos votos de los altos mandos. Como quien dice, eh, hay que pagar los platos votos por los errores de otros. Y ya, esa es mi opinión. muy bien, muy bien. Y bueno, pues les hago la invitación a que sigan a El Colibrí Mexicano. Ahí van a tener bastante contenido de historia, muy bueno, por cierto, y que está subiendo material constantemente. De verdad, te Sí, envidio el tiempo
que le dedicas porque sí, sí es un trabajo como tal y que pues gracias a su divulgación, pocas o muchas cosas de las que no se hablan las lleva a la luz Javier y eso es Sí, muy, muy, muy aplaudible. de hecho, mi secreto es usar las modas de la las tendencias de la época. Como licenciado ya en comunicación, porque ya me voy a graduar en 2 meses más, me voy a graduar de licenciado de comunicación. Yo sé que las tendencias son importantes. Ya he comenzado a usar la IA en generar imágenes como, bueno, creo que han visto imágenes con píxeles que yo mismo lo hice. Y la verdad les gustaron bastante esas imágenes bonitas con píxeles. Mi favorita es de un apocalipsis invierno nuclear de los países norteamericanos. Vemos a México, Ujú. Argentina, Sí. Colombia, Chile, pues sobreviviendo al invierno nuclear. Tenemos el caso de las banderas hispánicas con la Ujú. identidad mexicana. Entonces, la tendencia que hay en la época, siempre y cuando respeta la comunidad, obviamente. Ahorita estoy preparando bueno, estoy preparando una serie de posts sobre el Internacional de la Mujer con imágenes de IA, de píxeles de la mujer. De hecho, mi logo, de hecho, se dan cuenta, he cambiado el logo precisamente cada mes por la conmemoración. De hecho, el logo que tengo es el del Día Internacional de la Mujer, y hecho pues, para conmemorar a las mujeres, ¿no? Y pues, y decirle que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, tanto la igualdad como el equidad de género. Y, y ahorita que ya llega el 8M, que por cierto sea mi cumpleaños, pleno 8M, sí, es lo más impresionante de esto. eh, Hablar de temas que realmente valga la pena, ¿no? Y, y claro, no llega a extremismos, no da tu opinión pública de manera neutral, de manera simbólica, de manera poco optimista. Entonces, tener esa tercera opción, tal como me enseñó en la escuela de la opinión pública, y bueno, aquí está el logo, ahí está el logo que voy a poner el, el Ah, viernes, de hecho, vientos, vientos, vientos. ese es el logo. El, este lo hice con la IA Mm. del 8M. Y pues sí, o sea, da una tercera opinión sobre lo que sucede y lo que sí y lo que es no. Entonces, eso es lo que he hecho últimamente en mi contenido. Y no soy el único, de hecho, no soy el único que ha sufrido digamos, opresión por parte de TikTok. Tenemos el caso de México hispanista, tenemos el caso de Mm. México 1821, tenemos el caso de historia traviesa, historia chiquita. Entonces, digamos de que han sufrido ese tipo de trabas por parte sin importar cualquier tema histórico. De hecho, yo he tratado de subir mi contenido bastante delicado, bastante con cuidado después de la quinta infracción. Entonces digo, sube contenido bastante con cuidado. De hecho, cuando fue el Día de la Bandera, tuve que, en la parte de la bandera del Oriente de algo, tuve que poner sticker en la calavera para que TikTok no me lo baje hasta por la calavera, te va, Ok, te ok, baja. ok. Sí, entonces trato de mejorar mi comunidad. Yo sé que no es fácil conseguir 18,000 seguidores. De hecho, le voy a contar una anécdota al público. En TikTok, de hecho, mi quinto viene en una tarea que hice con mi maestra de literatura hace para un año, casi un año, de hecho. Justamente hace un año subí mi primer video, que es hablando de la literatura hispanoamericana, en la parte romanticista. Y pues, y ahí tuve muchos followers, subí videos y pues llega, pues súbete videos de cualquier cosa ya. Subí videos de fragmentos de películas, fragmentos de canciones con el derecho de autor, obviamente. Sé lo que es realmente tener derecho de autor. De hecho, en mi video de TikTok se me dice film de vuelo de águila, film del canto de águila, series y películas, documentales. Eh, lo que más me complica es de la Segunda Guerra Mundial, porque, por ejemplo, mi tema favorito, y claro, yo creo que el siguiente TikTok, bueno, subí un documental, un fragmento de la Segunda Guerra Mundial en color, de Discovery, y pues censuré la parte de la esvástica porque está prohibida, pero aún así TikTok me lo quiso bajar y pues aún así me lo estableció. El tema del 11 de septiembre, pues subí un fragmento de Hechos, del fragmento de Hechos TV del 11 de septiembre, pero igual TikTok me lo bajó y luego me lo volvió a subir. Y
Y creo que el único video del 11 de septiembre es el Oreo Palmer, el bombero que subió al 75 piso de la Torre Sur. Fue el único. Y siempre pongo, este video es para, por motivos culturales, divulgación cultural y educativo. O sea, en inglés y en español para que TikTok no me lo maneje, ¿no? Y sí, o sea, no es fácil conseguir, o sea, no es fácil conseguir cerca de 18,000 seguidores ya. No es fácil, de hecho. Luego tienes que superar las vistas, que tienes bajas las vistas, los infracciones, todo eso. Entonces, no es fácil. De hecho, todo mi contenido lo he hecho yo solito, sin promocionar nada. Ahorita, después de graduarme y ya consigo un empleo, pues yo creo que comenzaré a promocionar algunos videos para que tenga más vistas. De hecho, ya tengo una segunda cuenta del Colín Mexicano, el segundo. Nada más que he estado puesto más en el primero que el segundo, pero por si acaso, de hecho me lo aconsejó mi amigo Más Iguales. Igual me aconsejó hacer una segunda cuenta y sí, y menos los testimonios de cientos de personas. No es fácil tener ese tipo de contenido. Ahorita que está usando la IA, pues vale la pena hacer este tipo de contenido, ¿no? Eh, con cuidado, con la enorme comunidad, respetando a la comunidad, macho. Mis videos son casi culturales, son 100% diversos, hablo de 100 culturas, no promuevo ni la violencia, entre comillas. Eh, y sí, vieron la tendencia de los videos, qué videos hay, qué música. Entonces, por ejemplo, te puse el caso de Hong Kong Hell, ahí, por ejemplo, puse la música, no sé, en el caso de la publicación del Pepsi, puse el caso de las Islas Bermejas, la puerta del Colegio San Ildefonso. Entonces, es lo que a la gente le gusta y la gente opina. Y recientemente subí un meme, además para mí, el más peligroso fue de las elecciones. Creo que todos vieron el meme ¿cómo de Francis, sé que de su papá diciéndole que toda esa cosa, y sé que vas a decir, ¿verdad? Pero sí, créeme, estoy de acuerdo contigo, no fue culpa lo que acaba de hacer, y pues puse a Claudia, luego al MC y a Xochitl, pues, con mira las campañas, pues hay que poner memes de los partidos políticos. De hecho, me inspiró el meme que hizo Más Iguales con Santana. Justamente dije, y una seguidora dijo, hagamos el presidente de México. Y dije, sale y va, yo hago uno de los presidentes de México. Y ya, voy a hacer. De hecho, justamente, de hecho, como están las campañas electorales, voy a subir contenido tanto de fotos como de videos de los presidentes de México. Los mejores, los peores, los más jóvenes, los más rucos, o la cronología de todos los gobernantes de México para que la gente se informe. Ahorita, eh, de hecho, hoy iba a subir, de hecho, creo que tengo tiempo para subir el discurso de Golosio, pero mañana voy a subir el de las elecciones con respecto a qué es el ser servidor público. Un poco de ética, ¿no? Porque también para que la gente se informe y no. Y claro, hay gente que he visto la clásica fanaticada política, dice, ah, es que el gobierno no llegó, y pues me han dicho que yo soy ultraconservador y pues, o sea, los que han visto mis comentarios, pues son comentarios fuera de lugar. Yo trato de convivir con los seguidores. De hecho, tuve que cambiar mi foto de perfil de mi persona, de mi rostro, para que sepan que no soy un bot, soy una persona real. Yo subo contenido eh, para decirle que hay que estudiar historia, pero bueno, la gente pues es muy cebada de mente y pues todo eso, ¿no? Mis compañeros de escuela saben que tengo TikTok, me siguen, de hecho, mis maestros, mi salón sabe que tengo TikTok, 18,000 seguidores, me han agradecido y todo se lo lleva a mi carrera de comunicación. Ahorita pues tengo pensado hacer un canal de YouTube y probablemente Dios hacer un podcast de contar historias de México, porque ese es el comienzo, eso es solo el comienzo, ¿no? Eh, y después, bueno, es que tengo muchos proyectos, pero uno de esos proyectos es de estudiar historia en la Universidad de Yucatán. De hecho, estudiar historia en la Universidad de Yucatán, ese es mi mayor sueño. Estudiar en la UDAY, historia y antropología, porque he visto youtubers y historiadores que también han hecho su contenido así con historias, y entonces digo, yo formo parte de ese contenido. Aparte de eso, para que no sepan, yo soy friki, yo soy geek, yo tengo una cuenta personal que se llama Akio Kenshi 90.
sígueme, por favor. Yo me dedico soy cosplay de soy cosplay iniciando, novato, pues. Me dedico al cosplay. De hecho, me han visto, me han visto con un cosplay. Publicó una publicación con los Attack of Titan, con lo del doblaje Attack of Titan, seguido a Expos. Entonces, ser un geek y freak y al mismo tiempo historiador te comete más es más introvertido. Porque, por ejemplo, mi serie favorita fue de la teoría del Big Bang. Ya vieron que Sheldon, Leonard, Raj y ¿cómo se llama? El que te, el narizón, no sé cómo se llama, Howard. Son Howard, ajá. freaks, pero al mismo tiempo son científicos y son universitarios y pues yo soy de esos, yo soy de esos que me identifico. eh, ¿Cómo se llama? Y pues eh, ayer justamente había un seguidor que decía, eh, el otaku no sé qué cosa, no sé qué cosa, que se cree historia ahí. Luego veo la fotografía de él y dije, ándale, papito, ya te conozco, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es, porque es de Cancún y pues lo he visto en las Expos y dije, pero te encuentro, vamos a hacer un debate entre tú y yo para ver quién es el más brillante de la escuela. Entonces, sí, o sea, tengo proyectos muy importantes, tengo proyectos bastante buenos, eh, tanto mi contenido como la mía. De hecho, voy a subir de hecho, tengo pensado en mi cuenta subir contenido de expos, de lugares, pues para la gente también que le guste la cultura geek, no solo la historia, sino también la cultura geek y la cultura freak, porque porque chécate, si combina la diversión junto con la historia, pues la historia va a ser muy divertida. Y es lo que he visto últimamente. He visto youtubers de España, TikToker de España, de Chile, de Centroamérica, que ha hecho un gran de contenido utilizando la creatividad, la IA, el CapCut sobre todo. Entonces, creo que es muy importante esta historia. Un video, un minuto, una fotografía puede valer millones, puedes tener suscriptores. Un meme también puede ser, vale la pena, siempre y cuando el meme no sea tan ofensivo y no tengan tan... Ahorita estoy haciendo un meme del Día de la Mujer, pero la escena de Derbez donde está con Jaime Camilo, donde Derbez, bueno, donde Ludovico se pone mujer y le dice, ¿qué? Que soy un inútil, no sé qué cosa, y no sé qué. El chiste del meme es sencillo. Las anelitas exigiendo su derecho al voto y su lugar en la historia y la Adelita exigiendo su derecho porque, y es cierto, las Adelitas no tuvieron, fueron olvidadas por el gobierno y no tuvieron el voto hasta 1953 por parte de Luis Cortines. Y la historia de las Adelitas es la más triste porque fueron las primeras milicianas de la historia de México. Y no duro que hoy en día las mujeres, en caso de que Estados Unidos los invadiera, sí tomarían las armas como sus abuelas. Yo conozco un buen amigas que son descendientes de Adelitas, actrices, escritoras, historiadoras, políticas, amigos y amigas que han sido descendientes de Alelitas, sin importar de qué bando estés, fueron Alelitas, y pues yo creo que harían cualquier cosa. Creo que son los países donde la mujer tiene un papel importante más allá del quehacer de la casa, sino también de la parte de la defensa nacional. Tenemos el caso de las milicianas de España, pero para ser honesto, las alelitas es mi parte histórica favorita y cómo las mujeres se pueden defenderse también. Sí, yo Pero creo sí, que es una de las deudas que tiene la historia con este género. Y, y bueno, también retomando lo que dices de tus grandes proyectos, pues enhorabuena, espero que todo se cumpla, la verdad. Y pues yo te agradezco por tu tiempo y que hayamos podido, pues colaborar en esta, digamos, como pequeña entrevista o plática de sí, los estrategas. Y me gustó mucho tu lista que hiciste y espero que a nuestros repensadores y a los colibríes que tengas de seguidores, pues comenten el video. Voy a ir subiendo fragmentos a TikTok y el episodio completo a YouTube y a Spotify para que pues ahí lo escuchen y conozcan. Si no conocen bien a Javier, pues ahí lo conozcan. Y pues gracias, Javier. Muchas gracias. pues
Pues de nada, ¿verdad? Pues estoy contento por estar aquí. La verdad, estar en tu programa, he visto muchos compañeros historiadores y los que quieren animarse, que se animen. Esperemos ver a México Hispánico en este siguiente podcast, porque también hay otros que sí les interesa. Eh, pues la verdad, pues estoy contento, la verdad, muchas gracias. Eh, Como que dije, la información te lo buscas, hay que buscar la tenencia, hay que buscar la creatividad, hay que ser introvertidos en ese aspecto y ignorar a la gente de que ignora. Yo sé que es mucho esfuerzo, es mucho trabajo llegar hasta donde tú estás, pero esperemos de que ahorita, para ser honesto, yo estoy a punto de llegar a los 20,000 seguidores. Esperemos que para septiembre, tengo esperanza llegar a los 50,000, porque voy a subir como mi clásico, las fotos del desfile militar de México y la 16 de septiembre. Y yo espero llegar a los 50,000 en TikTok. Espero. Si ya tengo 20,000, llegaría a los 50,000. Espero. ¿Y qué tal? No sé, los Que 60,000. así sea. Y ahí Sí, pues síganlo para que crezca su número de seguidores. sí, ya después de eso me pongo mi voz bueno, de hecho, ya he hecho videos con IA, con la voz de IA en videos, pero por el tiempo, por la escuela, no he tenido tiempo para ese tipo de videos. Pero ahorita que voy a terminar, pues yo creo que voy a dedicar un poquito de tiempo para más mi contenido y para que gente ya vaya a ver mis videos. Muchas gracias, la verdad. Perfecto, pues ahí nos quedamos y sigan a Colibrí Mexicano y todas sus cuentas se las voy a poner en la descripción del video y obviamente del contenido. Pues muchas gracias, Javier. Igualmente, Lorano.